3 historias de Halloween que no te dejarán dormir. La noche más oscura del año está por llegar. Una noche donde las sombras cobran vida y lo imposible se vuelve real. Halloween no es solo dulces y disfraces, es el momento en que lo inexplicable sale a la luz. Hoy te traigo 3 historias que no solo te harán temblar, sino que te perseguirán incluso cuando se apague la pantalla. No son leyendas, son relatos de terror que han dejado a más de uno sin dormir. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? La noche de los golpes. Siempre me encantó Halloween. Era la única noche del año en la que mis padres se dejaban llevar por completo y transformaban la casa en un escenario sacado de una película de terror. Cada año elegíamos un tema distinto, a veces una casa embrujada, otras veces un cementerio tétrico. Instalábamos lápidas en el jardín, colgábamos telarañas de cada rincón, y una máquina de humo cubría el césped con una densa y misteriosa niebla. Pero la mejor parte, sin duda, eran los disfraces. Mis padres eran unos auténticos maestros en eso. Nunca había un año en que no ganáramos el concurso no oficial del vecindario a la familia mejor vestida. Ese Halloween, en mi 8º grado, fue diferente. Mis padres decidieron darme más libertad y me dejaron elegir mi propio disfraz. Opté por vestirme como un zombi, con maquillaje aterrador y ropa rasgada. Mis amigos y yo habíamos planeado causar travesuras por el vecindario y ver quién podía recolectar más dulces al final de la noche. La noche comenzó como cualquier otra, con risas, bromas y desafíos entre amigos. Todo parecía perfecto. Regresé a casa a eso de las 10 de la noche, agotado, con las piernas adoloridas. Pero lo que me esperaba dentro me dejó helado. Mis padres estaban despiertos, lo que no era del todo raro, pero habían preparado la sala de estar para un maratón de películas de terror. No cualquier película, habían elegido Terror en Amityville, la misma que me habían prohibido ver durante años. ¿Qué te parece?, preguntó mi papá con una sonrisa, mientras se acomodaba en su sillón. A pesar de sentir un nudo en el estómago, me uní a ellos en el sofá. Las luces tenues, el resplandor del televisor y el silencio en la casa comenzaron a crear una atmósfera sofocante. La película no tardó en meterse bajo mi piel, especialmente esa escena en la que el padre pierde la cabeza y asesina a su familia. Cada crujido de la casa en la pantalla resonaba en el ambiente. En algún punto, mi papá se levantó y, con un bostezo, se fue a dormir, dejándonos a mi mamá y a mí solos para terminar la película. Entonces, lo sentí. Esa sensación escalofriante de que algo no estaba bien. Comencé a notar las sombras fuera de la ventana. Algo se movía. Al principio pensé que era el viento o alguna decoración que habíamos puesto, pero entonces lo vi claramente. Había una figura, inmóvil, en el porche delantero. «Mamá, ¿hay alguien afuera?», susurré con el corazón latiendo desbocado. Mi mamá siguió mi mirada, y cuando sus ojos encontraron la figura, su rostro palideció. «Aléjate de la ventana», dijo en un susurro apremiante antes de salir disparada por el pasillo llamando a mi papá. Me quedé paralizado en el sofá, incapaz de apartar la vista de la ventana. La figura seguía ahí, pero ahora se movía lentamente hacia la tenue luz del porche. Era una mujer, una anciana con el pelo gris, desordenado, y un camisón desgarrado. En su mano sostenía un cuchillo de cocina manchado. Mi estómago se revolvió al ver las manchas en su ropa. Antes de que pudiera reaccionar, mi papá regresó, con una escopeta en la mano. Golpeó el vidrio con el cañón del arma. «Vete de aquí», gruñó. Pero la mujer no se movió. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Sentí un frío indescriptible. La anciana levantó el cuchillo y comenzó a golpear la puerta una y otra vez, gritando: «Está muerto. Está muerto. No sé quién lo hizo, pero está muerto». Cada golpe resonaba como un trueno. Mi papá volvió a golpear el vidrio con más fuerza, pero la mujer seguía, cada vez más frenética. Sus gritos eran cada vez más erráticos, y su desesperación se mezclaba con una locura palpable. De repente, la mujer dejó escapar un último grito y desapareció en la oscuridad de la noche tan rápido como había aparecido. Nos quedamos inmóviles, en silencio, sin saber qué hacer.
Los minutos se sintieron eternos hasta que mi papá llamó a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente y tomaron nuestras declaraciones. Ninguno de nosotros conocía a esa mujer, pero resultó que vivía a unas casas de distancia. Su esposo fue encontrado en su hogar, apenas vivo, cubierto de puñaladas. Nunca supimos qué sucedió después, pero los rumores en el vecindario hablaban de su deterioro mental. Esa noche, todo cambió. El Halloween, una festividad que siempre había sido mágica para mí, se transformó en una oscura pesadilla. Ahora, cada año, aunque seguimos decorando la casa, ya no es lo mismo. Las risas se han vuelto silenciosas y el miedo que sentí esa noche nunca se ha desvanecido por completo. La noche del payaso que nunca atrapan. Sería mi último año pidiendo dulces en Halloween, así que quería que fuera una ocasión memorable. Mi mamá, que siempre ha sido bastante relajada, me permitió hacer de esta celebración una gran fiesta de varios días. La noche antes de Halloween, decidí organizar una fiesta de pijamas con mis amigos. Carlos y Javier faltaron a la escuela el día siguiente para poder pedir dulces conmigo y luego regresar a la casa. Después tendríamos otra pijamada, solo con mi novia, Andrea, y yo. Esta historia transcurre durante ambas noches, así que intentaré explicar lo mejor que pueda lo que sucedió. Hace poco habíamos renovado el sótano para convertirlo en una especie de cueva para pasar el rato. Obviamente, mis amigos y yo estábamos emocionados de quedarnos allí esa noche. El sótano tenía un pasillo largo que llevaba directamente a la cueva, pero el interruptor de la luz del pasillo no funcionaba. El ambiente era un poco espeluznante, pero lo compensaba el hecho de que mi mamá nos prepararía galletas. Bajamos a la cueva alrededor de las 9 de la noche y comenzamos a ver la película Scream, la original. Después, nuestra segunda película de la noche sería Actividad Paranormal, que ninguno de nosotros había visto antes, y por eso la elegí. Recuerdo que pausé la película a los 30 segundos porque la luz de movimiento del patio trasero se encendió, iluminando toda la habitación y arruinando el ambiente que habíamos creado. Esperé a que el temporizador de 30 segundos apagara la luz, y luego reanudé la película. Sin embargo, tras otros 30 segundos, la luz volvió a encenderse. Empezaba a molestarme. Carlos me preguntó qué la estaba activando y le dije que no tenía idea. La luz se apagó de nuevo después de 30 segundos, y esta vez decidí averiguar qué estaba ocurriendo. Les pedí a Carlos y Javier que subieran conmigo para ver qué estaba activando la luz. Estuvieron de acuerdo, y subimos las escaleras hacia la puerta trasera. Cuando llegamos, la luz ya se había apagado, lo que dificultaba ver algo en el patio. Nos quedamos allí parados unos 5 minutos esperando que ocurriera algo, pero nada pasó. Bajamos nuevamente al sótano, decidimos apagar la película y pasamos el resto de la noche hablando y mirando nuestros teléfonos. Un par de horas después, todos se habían quedado dormidos excepto yo. Estaba viendo mi celular cuando el familiar resplandor de la luz de movimiento atravesó la ventana por cuarta vez. Ya estaba exhausto y pensé que era solo otro grupo de niños haciendo bromas, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Finalmente decidí revisar el patio una vez más. Tal como había imaginado, no había nadie. Volví al sótano y di por terminada la noche. La siguiente noche llegó en un abrir y cerrar de ojos. Al poco rato ya tenía mi bolsa llena de dulces, pero sentía una extraña melancolía, como si fuera el final de mi infancia. Decidí no dejar que eso arruinara la noche. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que ocurrió la noche anterior. No sabía si debía contarle a Andrea, ya que ella se asusta fácilmente, y no quería arruinar nuestra velada por algo que quizás no tuviera importancia. Estábamos en una de las últimas casas del recorrido cuando Andrea soltó un grito de dolor. Le preguntamos qué había pasado, y ella dijo que le habían lanzado una piedra. Me di la vuelta, a unos 5 metros de nosotros, vi a un hombre con una máscara de payaso. Estaba parado, inmóvil, observándonos. En un principio no me asusté demasiado. Le dije que se perdiera, pero él no se movió. Lo observé un poco más y me di cuenta de que era un hombre adulto, solo llevaba una máscara de payaso, pero el resto de su disfraz era ropa normal. Seguimos caminando, pero él simplemente permaneció allí, observándonos. Fue en ese momento que decidimos regresar a casa, saltándonos las últimas casas. Algo no estaba bien. Al llegar a casa, mis amigos fueron recogidos y me quedé solo con Andrea.
Nos pusimos a revisar los dulces en el suelo de la cueva, y ella me pidió que termináramos de ver Actividad Paranormal. Acepté. Recuerdo perfectamente la escena de la película. Una mujer caminaba por su casa buscando a su novio cuando, de repente, la pantalla se puso negra y las luces de la cueva también se apagaron. Andrea y yo nos miramos, sorprendidos. La energía se había ido. Nunca antes había habido un corte de luz en esta casa, a menos que hubiera una tormenta. Revisé mi aplicación del clima y todo parecía estar normal, ni siquiera llovía. Le pedí a Andrea que se quedara en la cueva, pero ella estaba demasiado asustada para quedarse sola, así que subió conmigo a revisar el generador en el patio trasero. Fue entonces cuando una terrible sensación me invadió. Los recuerdos de la noche anterior regresaron, pero esta vez no tenía a Carlos ni a Javier conmigo. Y Andrea no era muy valiente. Todos los peores pensamientos cruzaron por mi mente cuando abrí la puerta corrediza que daba al patio trasero. Todo lo que se escuchaba eran los grillos. Caminé hacia el generador, pero la luz de movimiento no se encendió. Estaba a unos 5 metros cuando escuché una ramita romperse. Andrea y yo miramos hacia el bosque al otro lado del patio. No veíamos nada, pero sentíamos que nos observaban. El miedo me invadió, y decidí que preferíamos quedarnos en la casa a oscuras que estar allí afuera. Andrea comenzó a caminar hacia la casa cuando lo vi. El mismo hombre con la máscara de payaso estaba parado junto al cobertizo, mirándonos fijamente. Nos quedamos inmóviles por un momento, pero de repente él saltó hacia adelante y comenzó a correr hacia nosotros. Corrimos hacia la casa, cerré la puerta de golpe y nos dirigimos rápidamente hacia la cueva, escondiéndonos detrás de la barra en la esquina de la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había cerrado la puerta trasera con llave. Escuchamos un portazo arriba. Todo quedó en silencio. Andrea, aterrada, comenzó a enviar un mensaje de texto al 911 porque estaba demasiado asustada para hablar. Explicó que había un hombre en la casa. Los minutos parecían horas. Entonces, escuchamos el sonido que más temíamos, la puerta del sótano se abrió. Los pasos se acercaban lentamente por el pasillo. Andrea respiraba tan fuerte que tuve que taparle la boca. Los pasos se detuvieron justo cerca de donde estábamos escondidos. En ese momento, pensé que no tenía otra opción más que pelear si nos encontraba. Agarré una botella de cerveza de detrás de la barra y me preparé mentalmente. De repente, escuchamos las sirenas de la policía desde afuera. Era el momento perfecto para actuar. Me levanté de golpe y corrí hacia él, golpeándolo con la botella. Tropecé y caí al suelo después de golpearlo, pero cuando levanté la vista, el hombre con la máscara de payaso apenas se había inmutado. Fue en ese momento cuando supe que había cometido un error. Escuchó las sirenas y comenzó a subir las escaleras apresuradamente. Corrí tras él, pero ya había escapado por la puerta trasera. La policía entró por la puerta principal. Les dije que el hombre había huido por el patio trasero, pero para cuando lo buscaron, ya no estaba. Hasta el día de hoy, no sé si la policía atrapó a ese tipo. Desde entonces, no he podido volver al sótano solo sin sentir una profunda ansiedad. Lo único que me consuela es que tanto Andrea como yo salimos de esa experiencia con vida. El intruso en el ático, la noche de Halloween que nunca olvidaré. Era el fin de semana de Halloween, y este año caía en sábado. Mi mamá siempre se tomaba muy en serio las decoraciones y el reparto de dulces, casi como si estuviera compitiendo con los vecinos para tener la casa más atractiva. Vivíamos en una esquina de un vecindario suburbano, y ella se aseguraba de decorar no solo el frente, sino también el costado de la casa. Ese sábado, los niños comenzaron a pedir dulces más temprano, pero el día estaba nublado, hacía frío y había posibilidad de lluvia, lo que parecía afectar la cantidad de visitantes. Mi mamá no entendía por qué no había muchos niños, molesta, pensaba que era por falta de decoraciones. Me pidió que subiera al ático a buscar más adornos. Aunque intenté decirle que no hacía falta, ella insistió. El ático estaba directamente sobre mi habitación, y la puerta de acceso estaba en el pasillo. Bajé la escotilla, subí la escalera y me dirigí hacia los contenedores de Halloween. Solo quedaban unos pocos. Al abrir uno, dije en voz baja, esto debería bastar. Comencé a arrastrar el contenedor hacia la puerta cuando escuché un crujido en el otro extremo del ático.
Parecía el sonido de una madera cediendo bajo el peso de algo. Miré hacia el rincón más alejado, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí ignorarlo, ya que el sonido de la madera crujiendo no era raro en un ático viejo. Bajé el contenedor y empecé a ayudar a mi mamá a decorar el jardín. El viento soplaba con fuerza, y parecía que llovería en cualquier momento. No había muchos niños pidiendo dulces, y mi mamá, que había preparado muchas bolsas de regalo llenas de dulces, estaba claramente decepcionada. Se notaba su frustración mientras miraba la puerta esperando más visitantes. Yo, por mi parte, decidí volver a mi habitación a jugar videojuegos en mi computadora portátil. Mientras tanto, mi mamá se quedó en la sala repartiendo dulces a los pocos que llegaban. Poco después, empezó a llover, arruinando lo que quedaba de la noche de Halloween. Ya de noche, mientras jugaba, escuché de nuevo un crujido en el ático, justo encima de mi habitación. No le di mucha importancia al principio, ya que ese tipo de sonidos no eran extraños en la casa. Sin embargo, lo anoté mentalmente como la segunda vez que lo escuchaba ese día. La tormenta afuera se intensificó, creando la atmósfera perfecta para la noche de Halloween. Como era habitual en mí, decidí quedarme jugando videojuegos hasta tarde en lugar de salir con amigos. Pero algo me inquietaba. Los crujidos en el ático se repetían, esta vez más claros, como si alguien estuviera caminando lentamente. Pausé mi juego y me quedé en silencio, escuchando atentamente. Después de unos minutos, decidí salir al pasillo. Para mi sorpresa, la puerta del ático estaba abierta. El corazón me dio un vuelco. Entonces, escuché ruidos provenientes de la cocina, alguien estaba moviendo cosas en el refrigerador. El pánico se apoderó de mí. Caminé de puntillas hasta la habitación de mis padres y abrí la puerta con cuidado. Los encontré profundamente dormidos. Mi estómago se revolvió, pero sabía que tenía que actuar. Desperté a mi papá suavemente y le susurré que había alguien en la casa, en la cocina, y que probablemente se estaba escondiendo en el ático. Se levantó de inmediato, agarrando la porra que tenía debajo de la cama para emergencias. Con cautela, se acercó al pasillo para observar. Cuando volvió, susurró que había visto a alguien subir al ático. Cerró la puerta de la habitación, la aseguró con llave, y luego llamó al 911. Mi mamá se despertó también, pero todos intentamos mantenernos en silencio y calmados. Fue una espera eterna, pero finalmente la policía llegó. Mi papá bajó a abrirles la puerta. Los agentes subieron al ático y, para nuestro horror, encontraron a un hombre escondido detrás de la pared de contenedores. Era un vagabundo, sucio y desaliñado. Explicó que había entrado a la casa cuando la puerta principal quedó abierta el día anterior y que no tenía a dónde ir. Había llevado una de nuestras mantas al ático y había estado comiendo de un frasco de mantequilla de maní que encontró. Aunque no parecía violento, el solo hecho de saber que había estado ahí arriba, escuchándonos, moviéndose por la casa, era perturbador. Me pregunté qué habría pasado si mi papá o yo hubiéramos confrontado al hombre antes de que llegara la policía. ¿Recuerda? El miedo nunca desaparece del todo. A veces, basta con una noche oscura, un sonido inexplicable, o un ligero escalofrío en la piel para recordarte que, quizás, lo desconocido está más cerca de lo que crees. Si te gustó este viaje al misterio y lo inexplicable, no olvides darle like y suscribirte a Clave Oculta. Nos vemos en la próxima historia.